A pocas horas del voto final, del juicio final, podríamos decir, en el plano político y electoral, hoy están en nuestro plató, como les anunciábamos en nuestra presentación, los candidatos al Senado por Navarra de las diferentes formaciones políticas o agrupaciones políticas. Se quejan desde este postulado político de que apenas se ha prestado especial atención a la Cámara Baja en las elecciones, si bien las miradas se centran muy especialmente en el Congreso de los Diputados y especialmente también en esos pactos que quizá se tengan que dar el próximo o a partir del próximo 21 de diciembre. Hoy les damos la bienvenida a quienes pretenden representar los intereses de Navarra en la Cámara Baja. Con nosotros está José Cruz Pérez Lapazarán, él es el candidato de Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular. Señor Pérez Lapazarán, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Encantado de estar aquí de nuevo. Saludamos también a la derecha, a mi derecha está Patxi Zamora, él forma parte de la lista de cambio Aldaketa. Forman parte de esa lista los 4 grupos políticos que sustentan el gobierno de Navarra. Patxi Zamora, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Arratsaldeon, Arratsaldeon. Y muchas gracias por habernos invitado. Gracias también, por supuesto. Damos las buenas tardes también a Toni Magdaleno, él es el candidato socialista a representar los designios de Navarra en el Senado. Toni Magdaleno, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos, señor Gracias Magdaleno. a vosotros. También Manuel Mozota es el candidato de Ciudadanos al Senado. Señor Mozota, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Arratsaldeon. Bienvenido. Bien hallado. Y por último presentamos al representante de UPyD al Senado por Navarra, Ernesto Arellano. ¿Qué tal, Ernesto? Bienvenido, buenas tardes. María, gracias. Gracias por acompañarnos. 52 millones de euros aproximadamente nos cuesta a los españoles el Senado, la Cámara Baja. Diferentes opiniones acerca de la conveniencia de mantenerlo, suprimirlo o darle otro sentido. En el caso de Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular, señor Pérez Lapazarán, ¿a favor o en contra del Senado o realmente de repensar la función de esta Cámara? Nosotros estamos a favor del Senado porque nosotros creemos que es un instrumento, es una institución que cumple su función. ¿Que hay que reestructurarla, que hay que cambiarla? Sí, por supuesto. Es una institución que no solamente está en nuestro país, está en Francia, en Italia, en muchos países de la europea y tiene una función bien clara. Es bien cierto que en España se ha concentrado mucho en la Cámara de Segunda Lectura, también en control del Gobierno, y le ha faltado pues la tercera pata, como era, como dice la Constitución, pues la Cámara de las Regiones. Ahí es donde no se ha llegado a un acuerdo entre todos los partidos políticos, quizá como consecuencia de las dificultades y de la heterogeneidad que tienen las comunidades autónomas de España en cuanto a dimensión y en cuanto a potencial representación. Ahí es donde hay que intentar reconducir el Senado, pero a favor totalmente del Senado, porque si no, otra Cámara, otra institución o una paralela en el Congreso de los Diputados tendría que hacer la segunda lectura. ¿Sirve el Senado como está? ¿Hay que darle otra orientación? ¿Hay que prescindir de él en favor, por ejemplo, de otro tipo de políticas? ¿Reorientar la acción? ¿Destinar ese dinero a funciones quizá que tengan que ver más con las políticas sociales, Patxi? Vamos a ver, primero me gustaría aclarar porque que Cambio Aldaketa es, como bien decías, la formación, la plataforma que se ha creado con el apoyo de Geroa Bai, de Bildu, de Podemos y de Izquierda Esquerra para acudir al Senado, pero también de todos aquellos descontentos con las políticas que se han llevado hasta ahora en nuestra comunidad y que están descontentos y que serán bienvenidos, bien hallados, como decía el compañero. Para nosotros creemos que esto ha empezado mal desde el principio, ¿no? Hay un principio del movimiento franquista que decía que nuestro régimen vive de sí mismo y se sucede a sí mismo. Y nosotros creemos que lo que ha ocurrido hasta ahora es esa herencia y que el Senado se ha convertido en una Cámara pues, para viejas glorias. Y nosotros, desde luego, nuestra pretensión para ir allí es ser la voz de Navarra sin peajes ni filtros. Porque hasta ahora ha habido gentes en Madrid que representaban a Navarra sin que nadie los hubiera elegido. Y nosotros lo que pretendemos es la garantía de que la defensa de los derechos y de los intereses de Navarra sean defendidos de tú a tú por gente sin filtros ni peajes. Bueno, pues tenemos clara versión del Senado desde 2 puntos de vista. El Partido Socialista pretende cambiar el Senado, prescindir de él o darle una vuelta, hablando coloquialmente. Bueno, el Senado se ha diseñado como una Cámara de Representación Territorial en la Constitución del 78, pero lo cierto es que no ha cumplido su papel y de ahí que muchos ciudadanos estén descontentos con su funcionamiento. El Partido Socialista defiende una reforma en sentido federal y entendemos que el Senado tiene que ser una auténtica Cámara de Representación Federal.
En este sentido, los socialistas queremos reclamar el federalismo como elemento de cohesión interna del país, porque el federalismo parte del entendimiento de la diferencia, pero también es más lo que nos une que lo que nos separa. Y la solución federal que proponemos el Partido Socialista puede ayudar y contribuir a apaciguar el elemento secesionista de Cataluña. Pero centrándome en lo que me acabas de preguntar, nosotros tenemos una propuesta concreta de reforma del Senado. El Senado tiene que ser una auténtica Cámara de Representación Territorial. El Senado debe de decidir sobre aquellas cuestiones que afectan exclusivamente a las comunidades autónomas. El Senado debe de ser, en segundo lugar, un foro de cooperación entre las distintas comunidades autónomas. Y el Senado también tiene que ser el encargado de aglutinar consensos en cuestiones tan importantes en referencia a las comunidades autónomas como ejecutar el derecho comunitario. Aquello que afecta a las comunidades autónomas debe ser elegido por la representación de las comunidades autónomas y el Senado es el lugar adecuado. Y esto es un modelo que se da en Europa, por ejemplo, se da en Alemania, se da en Austria, etcétera. Por lo tanto, abogamos por una reforma del Senado y que el Senado sirva para eso, para representar a los territorios que conforman España. Mantener el Senado, suprimir el Senado, destinar el dinero que se invierte en la labor que se desarrolla hasta el momento en otro tipo de proyectos prioritarios. ¿Qué dice Ciudadanos? Pues dice un poquito eso. Nosotros, el Senado, en su momento que se fundó en el 78, tenía su razón de ser. El desarrollo autonómico le ha quitado de contenido. Ahora, actualmente, no sirve. Entonces, lo que Ciudadanos quiere es hacer un consejo de presidentes autonómicos que sea dar una representación real de las autonomías de Navarra, de autonomías de España, con poder decisorio. Y todo ese dinero hacerlo para bajar los impuestos y para crear empleo. Vamos a ver las opiniones de UPyD, que plantean algunas cuestiones relativas a las instituciones actuales, un adelgazamiento de la administración. De la misma manera con el Senado, prescindir de él o reorientarlo. Desde UPyD, bueno, yo para empezar se han dicho varias cosas de las que quiero puntualizar, ¿no? No sé si es entrar un poco en el debate. Desde luego, estamos aquí para debatir, ¿no? Claro. En Navarra, desde luego, en UPyD, perdón, creemos que el Senado tiene que desaparecer simplemente porque no ha cumplido su función y porque estamos, siempre los partidos PSOE, PP, etcétera, siempre han dicho que hay que reformarlo, que sí hay que hacer una reforma, pero nunca se hace absolutamente nada. Estamos hablando del coste, da igual que cueste 55 millones o 200 si realmente cumple su función. A mí, lo que pasa es que si es sobrante y realmente no está sirviendo absolutamente para nada, es una Cámara que no vale para nada, que tiene derecho de veto y ese derecho de veto no se puede cumplir, o sea, y que efectivamente al final es una Cámara de segunda lectura que no sirve y hay propios senadores que dicen que estando en el Senado se sienten impotentes porque no sirve para nada su labor, pues entonces yo creo que lo que hay que hacer es de una vez cerrar, echar la persiana y empezar con otra cosa, ¿no? Ahora, otra cosita, se ha hablado se ha dicho ya varias veces por varios miembros de la mesa que van a representar los intereses de Navarra. Yo quiero decir bien claro que si yo, por ejemplo, tengo que ir al Senado, aunque sea una Cámara de Representación Territorial, que en eso estoy de acuerdo con Toni, que es lo que debería ser, y si nosotros vamos al Senado, somos un partido institucional, iríamos a cumplir esa función, lo que sí que quiero dejar claro es que nosotros no iríamos a representar los intereses de Navarra, sino a representar los intereses de los españoles. Y los españoles somos todos iguales en derechos, iguales ante la ley. Y que nosotros no vamos a representar los derechos de ningún territorio porque ningún territorio tiene derechos. Tendrán derechos los ciudadanos que viven en el territorio. Por supuesto, los navarros, los de Jaén y los de Zaragoza. Sí, Ernesto, entiendo que, bueno, pues realmente pero he dicho mi postura, ¿vale? La discrepancia efectivamente es clara con cambio Aldaqueta, ¿no? Por una parte se plantea la defensa de Navarra también en el Senado y en el caso de UPyD, bueno, pues la mirada es global y es a España. Yo lo que quisiera decir, yo respeto absolutamente lo que plantea el representante de UPyD. Nosotros y nosotras estamos hablando todo el rato de garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Navarra. Nosotros nos presentamos por Navarra, creemos que los ciudadanos y las ciudadanas de Navarra quieren decidir, que luego ya hablaremos de este tema, su futuro y desde luego, aunque nuestros asientos estén en Madrid y nos vayamos a sentar allí, que es lo que esperamos, nuestra cabeza y nuestro corazón va a estar en Navarra y vamos a trabajar fundamentalmente aquí. Como está claro que es una versión totalmente contrapuesta a la de UPyD, por eso nos llamamos Cambio Aldaqueta y ellos se llaman UPyD. Sí. Los navarros sienten como importante la Cámara. ¿Qué tipo de bueno, pues defensa de Navarra se ha hecho hasta el momento en la Cámara Baja? Hombre, yo creo que de lo que he escuchado, a mí me da la impresión de que el Senado es el gran desconocido. ¿Qué es lo que se hace dentro del Senado? Hay una propuesta del Partido Socialista que dice, queremos que se haga una Cámara. Bueno, la Constitución tiene 37 años, 21 años ha sido gobernada por el
Partido Socialista. El Partido Socialista no ha hecho absolutamente nada en materia de modificación del Senado. Y además hay otra propuesta que es eliminación del Senado, que no sirve para nada. Que hay senadores que critican, como en todas las instituciones, en todas las empresas, hay trabajadores que critican de su propia empresa. Pero el Senado cumple una función importantísima, como es la segunda lectura. Parece que la segunda lectura no es importante de las leyes, es importantísima. Muchísimas leyes se rectifican precisamente en el Senado como consecuencia del debate más tranquilo, más sosegado, que escucha más a la ciudadanía, a sus asociaciones, a sus instituciones. Y en ese sentido, pero todo si lo que votáis en viene... bloque. Aquí escuchen, si votáis todo en bloque es un rodillo. No, eso no es así de cierto. Hay otra cuestión que es muy importante. El Senado tiene una función constitucional. Es decir, ahora estamos hablando de Cataluña, de los problemas que puede tener Cataluña, de las declaraciones de Cataluña y la posible intervención del Gobierno central, de la Administración central en Cataluña. El artículo 155 se aprueba en el Senado. Precisamente tiene una función constitucional muy importante que el profesor de Derecho Constitucional puede decir cuáles son. Entonces, yo creo que hay mucho, creo yo, que se habla mucho del Senado sin saber exactamente cuál es su función, qué comisiones tiene, qué comisiones de estudio. Por la alusión me gustaría... ¿El Partido Socialista podía haber modificado y no ha modificado? No se ajusta a la realidad. Dos cuestiones importantes porque ha tenido un lapsus el señor Lapazarán. Nosotros ya propusimos en el año 2004 una reforma del Senado constitucional. Hay informes del Consejo de Estado que lo solicitamos, ha tenido un lapsus el señor Lapazarán, se lo vuelvo a recordar. Y ante la imposibilidad de que se reformara el Senado vía reglamentaria, como se ha intentado, porque el señor Lapazarán lleva muchos años en las instituciones y lo sabe, proponemos una reforma constitucional. En referencia a cuando se dice la voz de Navarra, esto me recuerda a una anécdota del señor Mitterrand cuando decía, es que ustedes los franceses son muy antipáticos. Y dice, ¿usted conoce a todos los franceses? Cuando dice usted, somos la voz de Navarra, se lo he oído a Pablo Zalba también. Han preguntado a todos los navarros lo que piensan y están de acuerdo con ustedes. Ustedes vienen a representar la sensibilidad, unas sensibilidades determinadas. Nosotros apostamos a ser la voz de los progresistas de Navarra con un programa concreto, en medidas concretas de reconocimiento de más derechos. Nosotros luego los iremos desgranando a lo largo de este debate y apostamos por una serie de medidas concretas porque tenemos un programa concreto. Pero aspiramos a que aquellos navarros que quieran el progreso de Navarra social y la integridad de Navarra como entidad propia y diferenciada, pues saben que somos su marco de referencia. Pero no aspiramos, no somos la voz de todos los navarros. El marco de referencia de los senadores navarros que han representado al PSN, al PSOE, el señor Arbeloa, Víctor Manuel, el señor Ardaíz, nadie se acuerda de ellos ni se sabe qué han hecho. Y tenemos la convicción, desde Cambio Aldaqueta, de que se ha hecho más bien poco, porque como decía el otro día la senadora, compañera de Podemos, que está ya en el Senado, elegida por el Parlamento, el Senado viene a ser una Cámara, de alguna manera, secuestrada. Y nosotros, cuando estáis hablando de cambios... Yo desconozco qué ha hecho Podemos en el Senado. Bueno, la compañera Idoia Villanueva, elegida por el Parlamento de Navarra, lleva escasos, no sé, 3 meses o algo así. Entonces, yo lo que te quiero plantear es que si cuando hablamos de la voz de la ciudadanía navarra, lo que queremos decir es que estamos oliendo que pueden venir cambios constitucionales de calado, que desde luego no van a ser, desde nuestro punto de vista, buenos para Navarra, y que nosotros creemos que es muy importante que 4 de los 5 senadores de Navarra representen a Cambio Aldaqueta, porque ahí, voten lo que voten, los de Lugo, los de Jaén, con todos los respetos, nosotros nos vamos a hacer fuertes defendiendo lo que es Navarra aquí. Y eso sí que es importante, que 4 de los 5 senadores de Navarra voten una cosa, voten lo que voten los demás. En el caso de Ciudadanos tiene claro que el Senado no sirve en España. Además, yo creo que en su momento sirvió, en el año 78, pero ahora se le ha vaciado de contenido. Si usted pregunta a los ciudadanos, ninguno te va a saber decir para qué sirve el Senado. Y respecto a decirle a Pachi, hacerte fuerte con 4 senadores es muy difícil. Aquí en Navarra. Aquí, no, 4 de 5, la voz de Navarra. No. Hacerte 4 senadores en el conjunto de los 200 y pico senadores que hay en Madrid, pues es muy difícil. Hay que estar en grupos. Bueno, está claro que son 5 grandes. Escaños en liza, 4 se eligen, un senador autonómico. Sí, para y cambiar la Constitución se necesita. Que sea Cambio Aldaqueta quien obtuviera todos los representantes. Exactamente. ¿Es una utopía o no? No es una utopía. Nosotros estamos convencidos. Nuestro proyecto es ilusionante, regenerador y forma parte de esta nueva época histórica que estamos viendo en Navarra. Brevemente, Creo que quería decir algo también antes de... No, pero lo único es decir, para cambiar una Constitución se necesita mayorías fuertes y lo que quiere Ciudadanos es cambiar la Constitución, pero bajo el consenso. Hablando con todos y por supuesto con los navarros. Totalmente de acuerdo. Vale, sí, yo una cosita solamente quería añadir. Luego, bueno, se habla aquí constantemente de los intereses de Navarra, se habla de corazón, se habla de sentimientos. No hay cosa que en UPyD rechacemos de plano más que en lo que es la construcción de la igualdad ante la ley de los ciudadanos.
la construcción de la justicia para todos, sin ningún tipo de privilegio por el lugar en el que naces. Y yo repito, y perdonad la pedantería, la frase de Santayana que decía que el nacionalismo es la indignidad de limitar el alma humana por la geografía, ¿no? Entonces yo me niego a eso, absolutamente. Yo me niego totalmente a eso. Para mí no es ninguna importancia, no tiene... Yo quiero mucho mi tierra, pero para mí eso no me da ningún derecho de ningún tipo. Yo quiero ser exactamente igual que uno de Madrid, que uno de Zaragoza, y que la niña de Salía todos seamos iguales, y que luego cada uno se gane el currusco, perdóname por la expresión, y que sea... Ahora, bien, una cosita. El Senado, yo ni corazón, ni intereses, ni nada. Aquí vamos a hablar racionalmente de lo que hay, de si hay que cambiarlo o no hay que cambiarlo. Luego otra cosa, una cosa que a nosotros realmente nos preocupa es que el Senado... se convierta en una moneda de cambio en la reforma constitucional que antes decía Pachi, en la que se avecina, y que se convierta en una Cámara que sea controlada por los nacionalismos periféricos para poder vetar incluso las leyes del Parlamento. Y eso sí que me parece realmente grave, porque es sustraer la soberanía nacional al pueblo español. Así de claro, y por la puerta de atrás y sin referéndum. Esto conecta con el siguiente tema que me gustaría introducir también, que tiene que ver con el autogobierno, con el estatus político de Navarra y de la relación de Navarra con España. Me gustaría conocer la opinión de todas las formaciones que plantean, ¿no?, sus pilares básicos políticos para el Senado. Relación Navarra-Estado, convenio económico, UPN, Partido Popular. ¿Qué defiende? Mire, nosotros en cuanto al autogobierno, nosotros somos bien claros. Nosotros todo lo que son los límites de la Constitución, autogobierno a tope. Todo lo que sea mantener nuestra presencia en Europa con todas aquellas parcelas de soberanía cedidas y que en estos momentos no se puede regular ni tener legislación en la materia, pues también dentro de lo que realmente la Constitución y nuestros compromisos en Europa te deje todo ese espacio recorrido, fenomenal. En cuanto nosotros somos, y hemos dicho mil veces, que somos defensores del régimen foral, del mejoramiento del convenio económico, y estamos a favor de la eliminación de la transitoria cuarta, porque creemos que integrados en otra comunidad autónoma nosotros perderíamos esos derechos históricos que tenemos y en definitiva pasaríamos a ser una provincia y dejaríamos de tener ese autogobierno que en estos momentos y esa relación bilateral con el Estado. Por lo tanto, nosotros defendemos el régimen foral y el mejoramiento tal como está en estos momentos constituido. ¿Tiene sentido lo transitorio en la Constitución, Pachi? Señor Zamora. No es que... No, me puedes llamar Pachi perfectamente. No es... Lo de transitorio es muy relativo y nosotros no somos precisamente enamorados de esa disposición porque creemos que recorta los derechos de la ciudadanía de Navarra. Nosotros lo que creemos es que Navarra no es objeto de debate, sino que es sujeto de decisión. Porque el derecho no caduca y además... Por encima de la historia de Navarra, que es importante, de su cultura, de su idioma, está la voluntad democrática de su ciudadanía, que es a la que nosotros apelamos. Lo que no nos parece normal es que haya habido el máximo órgano representativo y democrático de Navarra, es el Parlamento de Navarra, durante los últimos 4 años, 16 leyes que hablan de la Xoxa, las ha tumbado el Tribunal Constitucional, que nombran a dedo por los partidos de siempre, y sobre todo, y es el ejemplo más claro de todo esto, en los últimos años hemos vivido 2 episodios históricos en Navarra que son lo que se ha denominado periodísticamente el agostazo y el marzazo. Y nosotros lo que no vamos a consentir y vamos a defender con todos nuestros argumentos es que el futuro de Navarra, su futuro de gobierno y demás, se decida en la sede del PP de Madrid, en la sede del PSOE de Madrid o en la Zarzuela, como ha ocurrido en marzo. Nosotros creemos que hay que aplicar el sentido común y vamos a defender, como decía, no solamente... Tú me decías, perdona por alusiones antes, una frase... Hay muchas veces que se dice que lo de que el nacionalismo se cura viajando, ¿no? Yo te puedo asegurar, yo te puedo asegurar que he viajado bastante. José Cruz ha viajado mucho, pero yo igual he viajado más que los 4 juntos. Y yo no soy nacionalista, simplemente lo que quiero es defender los derechos de la ciudadanía de Navarra, porque... Tú cuando me hablas de igualdad de derechos, yo lo que quiero es entre ricos y pobres y que el Senado se ha convertido en una puerta giratoria del franquismo que defiende los derechos de unos poquitos. Eso no es lo que estamos hablando nosotros. No, del franquismo no, de la Constitución del 78, que no tiene nada que ver absolutamente. Pues ¿y qué es lo que a ti y a mí nos hace ser candidatos? Empezamos a hablar de apellidos, empezamos a ver los apellidos, empezamos a ver los apellidos que han estado allí. A mí no me gustaría... Y los de aquí, No me gustaría entrar en el juego de descalificaciones. Yo creo que estamos el Partido Socialista siempre está por construir y en primer lugar lo que queremos recordar es que el Partido Socialista fue y participó en la Constitución Española de 1978 muy activamente, que contiene una disposición adicional primera que guarda el autogobierno de Navarra, democratizó sus instituciones propias y garantiza la autonomía, el hecho diferencial de Navarra. También los socialistas participamos en el actual autogobierno de Navarra.
participamos activamente en su norma institucional básica, que es la LORAZNA. Pero también somos conscientes de que 40 años después de aprobación de la Constitución es necesario reformarla, porque nosotros creemos en la Constitución y queremos adaptarla a los nuevos momentos. En ese sentido, el Partido Socialista tiene una propuesta que se diferencia claramente del cuatripartito nacionalista y de UPN Partido Popular, porque nosotros sí tenemos una propuesta en referencia al marco institucional de Navarra, porque proponemos incluir el nombre de la Comunidad Foral de Navarra en el texto constitucional, de cara de que se garantice en la Constitución, en la máxima norma de nuestro ordenamiento jurídico, la pervivencia de Navarra como entidad propia y diferenciada. Y es que nosotros, el Partido Socialista a nivel federal y en particular en Navarra, tenemos esa propuesta que garantiza lo que los navarros han querido ser, navarros. Señor Mozota, mantenimiento de los fueros, cuestionamiento, revisión del régimen propio de Navarra. Esa es la pregunta que nos hacen a los al Partido Ciudadanos. Nosotros somos autonomistas y europeístas, o sea, nosotros respetamos los fueros, pero lo que queremos es suprimir la transitoria cuarta, como su propio nombre indica, es transitoria y lleva 37 años, cosa que, por ejemplo, que el PSOE y el PP con 37 años nunca la han querido suprimir, y ahora, como hay nuevos cambios, dicen que sí, que la van a quitar, que dicen que para cambiar habría que cambiar la Constitución, y para cambiar la Constitución necesitamos 2/3 de los votos, pero es que nunca lo han intentado. Nosotros lo vamos a intentar. ¿Lo podemos conseguir o no lo podemos conseguir? Pero por lo menos lo vamos a intentar regenerar este país. Un mecanismo de incorporación de Navarra a Euskadi, podríamos englobar así a la transitoria cuarta, aunque en términos jurídicos bueno, no sería absolutamente correcto, pero bueno, comprensible desde luego para nuestros espectadores, ¿no? Y para todos en general. UPyD, ¿qué plantea? ¿Supresión de transitoria cuarta? ¿Lo transitorio ya no sirve? ¿Convenio económico sí? ¿No? ¿Revisión del sistema relación Navarra-Estado? Bueno, transitoria cuarta, por supuesto que abogamos por su desaparición, porque eso fue un pacto constitucional, y en aquel momento, cuando se hizo el pacto constitucional, había intereses contrapuestos, y la famosa frase del café para todos, entonces se hizo lo que se hizo en aquel momento para contentar el nacionalismo. Bueno, que diga que no fue así, que se respetaban unos derechos ancestrales o históricos, pues me parece muy bien, pero la historia no concede derechos. Lo que concede derechos es la Constitución del 78, que habla de la igualdad ante la ley. Yo de eso, pues evidentemente, abjuro totalmente y no quiero saber nada, ¿no? Y luego, respecto al asunto que me preguntabas ¿Convenio económico? Del convenio económico, creo que voy a ser el único partido que voy a hablar aquí claro y alto al respecto del convenio. El convenio es un privilegio económico que está computado de una forma que hace que el Gobierno de Navarra tenga una sobrefinanciación por habitante que se calcula en aproximadamente unos 1.000 euros por habitante y en más o menos un 4% de su PIB anual. Y yo, eso, pues me parece una vergüenza, a mí como navarro me avergüenza. Ahora bien, si alguno de los candidatos, yo estoy hablando de informes de economistas como Zubiri, como Lacalle, no estoy hablando de que porque yo no entiendo esas tablas. Ahora, yo lo que voy es a los sabios, ya que me lo expliquen. Y ellos lo que te dicen es que está claramente que esto es un pufo, el pufo vasco, el convenio navarro es convenio conveniente para nosotros y malo para los demás. Y que los caberos se ríen, pero espero que me contesten con datos. Sí, eso es lo único que espero, que me contesten con datos. Entonces, el cómputo del convenio se hace a partir de la imputación del déficit, y el déficit solamente el truco está en computarlo solamente de aquellas competencias que no pertenecen a Navarra. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos estamos ahorrando 700 millones al año de pagar, más el pufo de Volkswagen, que son otros 400 millones con el IVA de Volkswagen. Ahora mismo Navarra paga por el convenio, creo que son unos 600 millones de euros al año en el convenio, y deberíamos estar pagando más o menos como unos 1.500. ¿Perjudica el convenio a los navarros? No, yo creo que no perjudica el convenio, al revés. Yo le quisiera decir... No perjudica, está clarísimo. No, yo soy navarro y no quiero que me beneficie para nada. Yo le quisiera decir una cosa, es decir, el convenio y el régimen fiscal de Navarra tiene una premisa bien clara. Es decir, la presión efectiva global sobre los navarros no puede ser superior a la de los españoles. No estoy negando eso. Inferior... similar. Similar. No estoy negando. Entonces, el conjunto de los impuestos que tenemos en Navarra no puede ser un privilegio, no debe ser un privilegio, y no es un privilegio a nuestro juicio. Por lo tanto, el convenio económico es un instrumento de autogobierno y es un instrumento válido y que nosotros defendemos. Y yo también he escuchado dos cosas al representante de Ciudadanos y al representante de Aldaketa que le quiero decir. Oiga, dice, las leyes que ha recurrido la Administración Central o el Gobierno Central. Oiga, con informe negativo, ley de policías, ley de fracking, ley de cannabis, ley de copago, ley de paga extra, todas con informe desfavorable de los letrados. Y se le decía
a sus grupos parlamentarios. Oiga, no legislen, que esto es inconstitucional. Y además hay otra cosa. En cualquier campo de juego en materia autonómica, en todos los países del mundo, están las competencias que tiene cada uno en su bando. Y también el Parlamento de Navarra, el Gobierno de Navarra, también ha recurrido a leyes estatales, hasta 8. Y nadie se escandaliza. Lo único que el Tribunal Constitucional lo que hace es establecer un campo de juego. También le he escuchado al representante de Ciudadanos decir que están a favor del régimen fiscal. Oiga, su representante, señor Rivera, ha dicho eliminación hasta por 3 veces. Yo se lo tengo aquí incluso con un recorte de La Vanguardia. Rivera propone eliminar el régimen fiscal de Navarra y del País Vasco. Oiga, yo creo que UPyD y Ciudadanos son dos partidos que no creen en el régimen foral de Navarra y están en contra del convenio económico, evidentemente. Nosotros, desde luego, estamos en las antípodas del jacobinismo y bueno, es muy respetable, pero desde luego nosotros no estamos por ahí. Yo creo que la igualdad se tiene que dar entre los que son muy ricos y los que son muy pobres. Y lo que no es normal es que la duquesa de Alba y gente de este tipo tenga enormes riquezas y tendrá que repartirlas con los que menos tienen. Cada comunidad tiene su forma de entender la vida, su forma de... Y Navarra lo que quiere es dedicar sus impuestos y lo que genera a lo que decidan sus ciudadanos, sin intervenir ni en lo que quieran los catalanes ni en lo que quieran los andaluces, con el absoluto respeto, porque no nos creemos más que nadie. Simplemente queremos defender nuestros derechos y nuestro derecho a apostar en el futuro como decidamos los navarros y navarras. Pero déjame un momento, que voy a acabar. Vale, yo lo que creo es que debemos aplicar el sentido común, que este cambio que se ha dado en Navarra institucional es por algo, y es sobre todo porque ese enfermizo antivasquismo furibundo que han protagonizado las fuerzas del antiguo régimen, los 3 partidos, ha sido demoledor para Navarra, y creemos que eso tiene que cambiar, y esa es la apuesta que ha hecho la ciudadania en los últimos tiempos. Me gustaría intervenir, me gustaría a mí también intervenir. Bueno, todo se ha referido prácticamente, todas las formaciones, a Ciudadanos, bueno, al hecho de que plantee una revisión del convenio económico, una revisión también de los fueros y del régimen propio de Navarra, ¿no? A mí me hace gracia el panfleto de la Vanguardia que diga de Ciudadanos, cuando la Vanguardia es de un partido nacionalista, moderado, o antes moderado, y ahora ataca a Ciudadanos. Pero, sobre todo, quiero decir una cosa. Rivera ha dicho, no ahí, pero ha dicho en el Comité Ejecutivo, que respeta la Hacienda Foral Navarra. Lo único que quiere es revisar el convenio, no el convenio foral, que también lo quiere revisar, el régimen común y los convenios forales navarros y vascos, todos los convenios, para saber cuánto pagamos, porque hoy por hoy no sabemos, no sabemos cuántos pagan unos y cuántos reciben otros. Entonces el problema es que esto lo están haciendo los políticos y esto lo tendrían que hacer los técnicos. Esto lo tienen que hacer los técnicos. Bueno. Entonces saber lo que recibimos y pagamos, y con ello hacer una justicia y hacer desde un punto de vista económico y desde un punto de vista social. Bueno, Navarra paga por renta, ¿no? Y no por población, y en este caso difiere del resto de España, ¿no? De que en el proyecto de reforma constitucional que el Partido Socialista mantiene para España, el convenio económico está garantizado. Vino Pedro Sánchez a decir a Navarra nuestro compromiso con el convenio económico. Entendemos que es un mecanismo que también puede posibilitar la solidaridad, porque nosotros siempre abogamos por el entendimiento y que en aquellos momentos que el convenio económico es una fórmula matemática y a veces perjudica y a veces te da para ganar. Esta es la realidad y estos son los estudios históricos que he tenido la oportunidad de leer de primera mano sobre la materia. Entendemos que en un momento dado... Sí, Francisco Miranda, el convenio económico, 2 volúmenes. Vale, bueno. Bien. Le estaba diciendo que nosotros apostamos por el convenio económico. A mí lo que me llama mucho la atención es que el cuatripartito nacionalista, que mantiene una coalición entre 4 entidades políticas, dice por un lado, Bildu, que parece ser que es la voz cantante, no, nosotros la anexión a un país independiente, el convenio económico y Navarra desaparecen. Dice, la presidenta del gobierno de Navarra, no, nosotros, lo he dicho y en televisión, el otro día me lo negó, pero lo vuelvo a decir, está en televisión, grabado en televisión española, nosotros estamos por la anexión, ¿no? Bueno, pues el cambio, el cuatripartito nacionalista, pues está por otro modelo respetable. Porque yo te voy a decir, para que te quede claro, cambio Aldaqueta, que está compuesto por Geroa Bai, Bildu, Podemos, Izquierda Esquerra, lo que defiende es que Navarra será lo que quiera ser. Sola, claro, junto a las provincias hermanas, como se denominaban hace mucho tiempo por todos los navarros y navarras de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, o española. Los navarros no ejercemos el gobierno día a día. Pero yo creo que no.
Ah, no hay democracia en Navarra. Te voy a decir muy claramente lo que ha ocurrido en No Navarra. son legítimas el Parlamento de Navarra, me que está usted diciendo eso. Tú eres protagonista de tu partido de lo que ha ocurrido aquí en el Agostazo y en el Marzazo. Es de vergüenza, fue un engaño a la ciudadanía. Estamos hablando de quién va a ser el presidente del gobierno, de qué derechos estamos hablando, de Navarra. Y usted me está hablando de pasado. No, de pasado, realmente. de marzo. Ustedes, ¿cuál es su programa político? De marzo. Mire, le voy a decir una cosa. Te lo estoy diciendo. Perdón. Respeto a lo que diga la ciudadanía navarra. Si Navarra quiere ser sola, quiere ser española. No, el amejoramiento ni siquiera se ha votado en Navarra. No, todavía tenemos ciudadanos de Navarra no han votado. Vamos a ver. Si estáis hablando de lo que ha decidido los navarros, en las últimas elecciones, ¿qué ha ganado en Navarra? Ha ganado el cambio. Por algo será. Ese cambio que ha ganado en Navarra, de lo que me hablas, y el mejoramiento del fuero, que es una norma. En las pasadas elecciones ganó el cambio. Negar que estamos en una democracia, yo a ustedes no les entiendo. Yo lo que he dicho es que la democracia que padecemos lo ha dicho, no es legítimo, no goza de legitimidad. A ver, no pongas en mi boca lo que yo no he dicho. No pongas en mi boca lo que no he dicho. ¿Cuál es su programa? Te lo voy a decir. Mira, mi programa, el programa de Cambio Aldaqueta, es precisamente todo lo contrario del tripartito cobrador de idiotas infumables. Nosotros somos los que nos hemos movilizado para que se acabe con esa forma de gestionar. Tú puedes hablar de lo que quieras, que yo voy a hablar de lo que quiera. Gobierno. Yo te digo, el próximo presidente del gobierno cuando será ustedes les preguntan qué van a votar en la ley del menor, nadie lo sabe. El que decía ¿Cómo que no? Los navarros, dice el señor Zamora, y otros partidos, y en este caso el representante de UPyD, contestaba en bajo que los navarros ya han decidido o ya hemos decidido votando desde el año relación 78, con el tantas veces tienen que votar las cosas. Además, que los navarros votan en todo un régimen constitucional que incluye a todo el país y desgraciadamente un régimen constitucional en el que yo no entiendo, y ahora me toca hablar de Toni, ¿no? Yo no entiendo cómo vosotros podéis defender como progresista una desigualdad manifiesta y cómo tú puedes hablar de ricos y pobres, Pachi, cuando nosotros somos los ricos y nosotros estamos exonerados de pagar. Aquí nosotros estamos, un momentito, y nosotros estamos Perdona. exonerados de pagar y nosotros lo que estamos haciendo es recibir una sobrefinanciación del resto de esos españoles que resulta que son más pobres que nosotros y cuyas infraestructuras son peores porque tienen menos dinero para invertir que nosotros. Entonces eso me parece realmente patético, que eso me parece un contrasentido y luego que tiene progresista. Seguiremos por ese camino, dígame. No, es que hablaba que no se ha sometido a referéndum. Es desconocer la historia de una manera tan sorprendente. El régimen de Navarra, el régimen foral, es un régimen de pacto entre dos partes, de bilateralidad. Lo que es sorprendente es que con la integración de Navarra en Euskadi ya no habría bilateralidad, sería otra cosa, pero ya no sería régimen foral. Es un régimen de pacto, es un régimen pasionado, es lo histórico, frente a lo que tienen en el País Vasco, que era un concierto que era el recaudador de los impuestos del Estado, que luego se ha reconvertido. Lo nuestro es más histórico, es más de pacto, más que de referéndum. Pero se os ha olvidado. El referéndum a estas alturas de la historia es el desconocer la historia de Navarra, es hacer otra historia de Navarra, dar otras muestras del desconocimiento y de lo que quieren realmente, que es la integración de Navarra. Bueno, no es verdad. Seguimos avanzando y seguro que las diferentes perspectivas nos llevarán también por este camino en el siguiente apartado de nuestro debate. También queremos fijarnos en las infraestructuras que son infraestructuras claves para el desarrollo económico, estratégico y para el progreso de nuestra comunidad foral. Vamos a ver cada una de las opiniones, qué infraestructuras son clave o qué líneas de desarrollo económico plantean. Y por supuesto sobre este tema también buscamos la opinión de los distintos grupos sobre el tren de altas prestaciones, tren de alta velocidad y segunda fase del canal de Navarra. En este caso, Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular, ¿sí o no al canal de Navarra? ¿Sí o no al tren de alta velocidad tal y como está contemplado? ¿O qué otras opciones de progreso económico tiene nuestra comunidad? Nosotros desde hace 25 años venimos apostando por el tren de alta velocidad y por el canal de Navarra. Hemos visto como la primera fase del canal de Navarra y la ampliación no solamente va a regar, ya viene regando 22.000 nuevas hectáreas, sino va a regar 15.000 más, sino que abastece de agua de consumo urbano a toda la Navarra media y también va a suministrar a la zona de Tierra Estella. Por supuesto que estamos por la segunda fase, porque cruce el Ebro y riegue la margen derecha y abastezca de agua a la margen derecha para consumo urbano y también para industrial. Lo mismo, o sea, cualquier comunidad moderna, cualquier desarrollo económico conlleva necesidad de transporte. Cualquier eje de comunicaciones donde hay desarrollo y en el futuro el desarrollo va a ser el que tenga comunicaciones, el que tenga alta velocidad. No entendemos, por lo tanto, la estrategia de este gobierno de paralizar Canal de Navarra y paralizar el tren de altas prestaciones. ¿Por qué? Pues porque
que ya 1.400.000 navarros viajan por esta línea que tenemos obsoleta y que no se corresponde con los tiempos modernos de vertebración. Y el 90% van Madrid, Barcelona y Zaragoza. Yo creo que eso es lo que hay que potenciar, el tren de altas prestaciones. ¿Navarra será más competitiva a largo plazo si dispone de estas infraestructuras o, por el contrario, se hipotecarán los navarros? Vamos a ver, es que, y si tenemos un Ferrari cada uno, pues estupendo, ¿no? Yo lo que creo que el problema es la idoneidad económica y social. A mí me parece que las grandes obras de infraestructura que se han hecho en Navarra en los últimos años han carecido primero de estudios serios sobre su necesidad. Te voy a poner el ejemplo del pabellón Arena, que ha costado 60 millones de euros y que nadie sabe por qué. Ya sé que sabes mucho del Canal de Navarra, pero que hay gente que también sabe mucho y está en contra. Yo creo que hay que repensar, porque lo que es indecente es que con la crisis que están sufriendo los navarros y navarras, hoy Cáritas, sin ir más lejos, hablaba de que la pobreza en Navarra a corto plazo se puede enquistar en un tanto por ciento elevadísimo, aquí también hay pobres, que ante esas carencias se estén intentándonos vender unas millonadas en obras espectaculares que siempre han servido en los últimos años para que haya cazo, eso para empezar, que se han hecho con poca transparencia y además, vamos a ver, el TAP, empezando eso TAP, ahora ya es TAP. Yo te voy a poner un ejemplo. Aquí trajeron el equivalente al ministro de Estados Unidos de Transportes. Lo llevaron a ver el tren de alta velocidad de Madrid a Valencia. Hizo el viaje y cuando llegó le preguntaron, ¿qué te ha parecido? Y dijo, espectacular. Y entonces, ¿qué? ¿Vosotros qué dicen? Es que nosotros no tenemos dinero para esto. En Portugal llegó la derecha al poder y paralizó los trenes de alta velocidad. Entonces, yo lo que pienso y lo que Canvi Aldaketa va a defender es que todo esto hay que repensar, escuchar a Comptos, ver cómo se van a hacer las cosas y ver las necesidades primarias que deben ser educación, sanidad y políticas sociales. Bueno, claras ideas en relación y muy contrastadas y muy diferentes. En el caso del Partido Socialista, la apuesta es clara. Navarra quedará empobrecida sin tren de alta velocidad y sin segunda fase de Canal de Navarra, o será bueno, pues invertir el dinero en unas mega infraestructuras, como consideran sus detractores, que puede suponer una mayor hipoteca para nuestra comunidad. Bueno, los socialistas creemos en las infraestructuras públicas, somos socialdemócratas y siempre creemos en la generación de riqueza y que hay que gastarse dinero para futuro. Un ejemplo concreto les voy a poner, la Universidad Pública de Navarra. La creamos el Partido Socialista, infraestructura de conocimiento, ¿no? Una infraestructura que en el actual cuatripartito no le ha dado la subvención o el dinero que tanto reivindicaban, porque cuando ha llegado al gobierno le han dado la misma capacidad económica que el partido UPN, Partido Popular. En este caso UPN en concreto, perdón. Bueno, hay dos infraestructuras, las acabas de citar, que yo creo que son vitales para el desarrollo de Navarra. El tren de altas prestaciones, que yo quiero centrarme en un segundo aspecto en el que no se habla, que es importante. Es un tren también de mercancías. Un tren de mercancías que nos va a permitir desarrollarnos como comunidad. Hay que ayudar a los más desfavorecidos, estoy de acuerdo, pero si yo no tengo capacidad de generar riqueza, poco voy a distribuir. Distribuir la miseria no se puede, hay que generar riqueza. Por eso, para Navarra y para el desarrollo de Navarra, es importantísimo ese tren, para llevar los molinos de viento, para llevar los productos de Navarra. Pero yo diría una segunda cuestión. Era solo tren de alta velocidad. Discúlpame, tienes Señor razón. Magdalena, Sí. sí. Quería decir que también hay una infraestructura importantísima que también ha sido paralizada por el cuatripartito nacionalista, que es el Canal de Navarra, que queremos los socialistas que llegue a la ribera. ¿Por qué? Porque para Navarra el peso de la agricultura es esencial. Y además una industria estratégica de futuro, también es de boca, efectivamente, es agua de boca, pero también te vamos a tener en cuenta que hay una industria muy importante en Navarra, la segunda más importante, que es la industria agroalimentaria. Yo no entiendo la inquina del cuatripartito nacionalista en el desarrollo, porque parte del cuatripartito nacionalista en el País Vasco sí quiere tener la velocidad y en Navarra no. ¿Por qué nos queréis retrasar? Tenemos que pensar en futuro. Se puede redistribuir la riqueza, pero no la miseria. ¿Cómo se apuesta por la economía navarra desde Ciudadanos? ¿Con qué planteamientos? ¿Estas infraestructuras sí u otros planteamientos económicos? Y a mí me hace mucha gracia un poco del debate, porque se ve la vieja política como quiere hablar de la infraestructura, del dinero. Ojalá que tuviéramos todos un Ferrari. Mira, es como yo soy médico. Sí, mira, no lo necesito. Me parece muy bien, yo tampoco. Yo soy médico y a mí me hace gracia cuando preguntan problemas de médicos que vienen los políticos, nos dicen lo que tenemos que hacer los médicos y luego no lo dotan de presupuesto.
Entonces los médicos nos quedamos así con una cara de tontos. Pues lo mismo pasa con las infraestructuras, por eso lo he dicho. Lo mismo pasa con las infraestructuras. Primero nos dicen que hay que hacer un gran canal, que hay que hacer un tren de alta velocidad, y puede ser que sea verdad. Ojalá que tengamos trenes de alta velocidad y canales por todos los sitios para hacer regadíos, pero hay que dotarlos de presupuesto, hay que saber de dónde va a sacar el dinero, y hay que hacer. Entonces, yo digo, dejar a los técnicos actuar. Los políticos no nos tenemos que meter en eso, que hay mucha gente que está pasando necesidad. Hay políticas sociales que también tenemos que hacer. Entonces, ojalá que podamos tener agua para todos, agua para todos y trenes de velocidades para todos. Pero hay que hacer los técnicos. Tampoco digo que no. Claro, pero hay una decisión política también que tomar en ese sentido, ¿no? ¿Se apuesta por esta línea estratégica o no? Hay que ver los valores técnicos. Es como la medicina. ¿Hay que poner un servicio de urgencia o no hay que poner un servicio de urgencia? Dejen a los técnicos y a los médicos y a los profesionales y a los pacientes hablar. ¿Necesita Navarra estas infraestructuras? ¿Se puede prescindir de ellas? ¿No son prioritarias en este momento? Mira, para que veáis que nosotros hemos puesto en el debate siempre las cosas racionales. Por ejemplo, Pachi ha dicho una cosa, habló de la Cámara de Comptos, ¿no? Y yo estoy totalmente por escucharle, y el informe de la Cámara de Comptos, que he tenido que leer estos días para tratar de informarme un poco, de lo que habla justamente es de las amortizaciones, de si hay que alargarlas, de si la zona es regable. No, muy bien, son cosas técnicas y hay que tomar una decisión racional y no política, ya está. Y esto es lo que hay, ¿no? Yo en eso estoy de acuerdo, o sea, me parece muy bien que llegue el agua a la ribera, me parece fenomenal, me parece una infraestructura buenísima, pero hay que ver si es asumible, cómo es asumible, ya está, una cosa racional, o sea, que no tiene nada que ver con cuando hablamos del convenio y tal, por cierto, del convenio no me habéis dado ningún dato, pero bueno, eso lo dejo ahí. Y luego en cuanto al TAP, fijaros, datos del TAP que a mí me llaman la atención, ¿no? En kilómetros totales, China es el primero, España el segundo. Hay diferencia entre China y España de tamaño, ¿eh? Ahora, kilómetros hechos por habitante, España es el primer país del mundo con muchísima diferencia en kilómetros construidos de AVE. Y, sin embargo, en pasajeros por kilómetros construidos, España es la última donde hay tren de alta velocidad. Aquí parece que hay algo que no funciona, ¿no? Parece que está claro que cada cacique de pueblo quiere su parada del AVE, cortar esto, decir hemos traído el AVE a mi pueblo y luego votadme, etcétera, etcétera, y que se ha convertido en una infraestructura de ese tipo. Y, a ver, es una infraestructura que es carísima y que hay mucha gente que no puede tomar, que no la puede tomar porque no tiene suficientes recursos para tomar el AVE. Entonces, estamos pagando con el dinero de todos al final un recurso que no todo el mundo puede tomar. Y, sobre todo, que es ilógica. Francia paró el AVE o su tren de alta velocidad y llegó un momento que dijeron más kilómetros no, porque ya es antieconómico, y yo lo único que quiero es una postura racional y ya está, nada más. Técnica. Sí. Es que aquí parece que las cosas se hacen de improviso, ¿eh? Pues sí, parece. No, es que parece que no hay estudio. Esto se decide en el palco del Bernabéu. Eso no tiene nada que ver con la democracia. Vamos a ver. Y cuando UPN y PP vende progreso y modernidad, es el oxímoron. Y ha sido muy fino, si me dejas hablar un momentito, te lo puedo explicar. Déjamelo. Compañero del partido del PP. Pero es que vamos a ver. Una obra necesaria para la. No desvíes la atención, no desvíes la atención. Centramos el discurso. Pachi, yo te digo una cosa, mira, cuando se empezó el Canal de Navarra, el mayor estudio económico que se pudo hacer sobre el Canal de Navarra lo hicieron un grupo de catedráticos, ingenieros, economistas de las universidades de Barcelona, Valencia, Madrid, y al final se llegó a la conclusión de que era rentable, independientemente de prestar un servicio público como el abastecimiento de agua de consumo humano y de consumo en la industria. Y te digo más, los ratios económicos que se iban, a medida que avanzaba el canal, iban siendo más positivos. Y lo que al final era y duplicaba esos ratios económicos de beneficio eran precisamente los de la margen derecha. ¿Por qué? Por productividad y, segundo, por abastecimiento de más de 20 pueblos de la ribera. ¿Cuál es la situación económica de Canasa? Si está en quiebra, si habéis empezado a cobrar a los agricultores el agua que todavía no les ha llegado. Déjame terminar. Yo creo que la primera fase, mira, la Cámara de Comptos, el informe de la Cámara de Comptos te dice que es rentable. Lo único que pone en duda es rentable y beneficia a Navarra económicamente. Lo único que dice la Cámara de Comptos, dice, no se puede hacer en 30 años una amortización de una obra que va a durar cientos de años. Hay que alargar el plazo de... Yo creo que hay que discernir dos cuestiones distintas. Vamos a hablar. La apuesta política, la decisión política de decir, oiga, es que yo apuesto por el futuro de Navarra y del sur de Navarra, de la vertebración, ¿no? Porque parece que está peor que nunca después de 4 años. El cuatripartito nacionalista es el que está más tomando tripartito de las dietas es el que ha hundido la ribera, no el cuatripartito. Infraestructuras estratégicas. Llevamos 20 años. Luego dices lo que quieras. Dos apuestas y luego decimos,
que hay que pensar. El cuatripartito nacionalista ya está diciendo que no, lo cual es respetable, nosotros no lo compartimos. Desde luego, la cuestión de la emergencia social sí estoy compartido, que esa tiene que ser una prioridad, pero obviamente. De algún lado hay que sacar, pero no. Sí, bueno, yo pensaba por educación, usted ha citado educación, pero el cuatripartito nacionalista no ha subido un duro a la Universidad Pública de Navarra. Esos son hechos, otra cosa son opiniones. Sí. ¿Que quieren aumentarle? Nosotros les apoyaremos, encantados, porque además yo me he formado ahí y quiero mucho a mi universidad, evidentemente. Bueno, tenemos que ir terminando ya y ahora les pediría concreción. Terminaremos el debate con 1 minuto para cada uno de los representantes, pero antes, concreción, porque uno de los principales problemas de nuestro país, de nuestra comunidad foral, es la falta de empleo. Se aludía a lo largo de nuestra tertulia debate a esa pobreza que hoy nuevamente ha criticado y ha puesto sobre la mesa Cáritas. ¿Qué medidas van a adoptar los representantes políticos, las formaciones políticas que concurren a estas elecciones para favorecer el empleo y sobre todo para superar la precariedad de empleo que hay en nuestro país? Medidas concretas en favor de los trabajadores. Yo creo que las recetas son bien claras, las que ha impuesto Mariano Rajoy a lo largo de estos últimos años en España y que han producido que de pasar de tener 1.500 empleos de paro perdidos en España a tener 1.500 empleos que se van generando y que en Navarra se ha consolidado en 6.000 empleos en los últimos 2 años y yo creo que esta es las fórmulas. Las fórmulas son pues dar confianza, atraer inversiones, disminuir empleos, que nuestros estudiantes estudien inglés, en definitiva generar un ambiente económico propicio a la creación de inversión y de empleo y eso es lo que al final va a poder financiar todo el estado de bienestar. Aquí se habla mucho de las desgracias, pero nadie dice cómo pagar esas desgracias. Y esto se paga con empleos, con tributos, disminuyendo impuestos, que la gente estudie inglés, en definitiva, dar ese ambiente propicio para generar las mejores condiciones. ¿Cómo crear empleo? Hay que derogar la reforma laboral, hay que introducir cambios en la política económica de nuestro país. Para empezar, me parece una broma de mal gusto que el tripartito de UPN, PP y PSOE nos vendan que ellos son los que van a arreglar lo que ellos han ciscado. O sea, los que nos han traído a esta situación... Déjame acabar, por favor. Estamos en un Estado de Derecho y una democracia que antes lo vamos a ver, que no estoy hablando de juzgados, estoy hablando de las medidas políticas que han traído ahí. Entonces, por supuesto, estamos a favor de la derogación de la reforma laboral. Hoy trabaja menos gente que hace 4 años y las condiciones laborales son nefastas. Yo estoy de acuerdo por variar, con el señor Lapazarán. Que me hundes. No, porque cuando planteabas, como en otros debates que hemos tenido, que es verdad que de dónde sacamos, ¿no? Por eso el debate de antes, porque para todo no hay. Estaría muy bien tener grandes infraestructuras y subsidios y de todo, pero para todo no hay. Entonces, nosotros, una de las cosas que planteamos es, por ejemplo, el 86%, y estos son técnicos de Hacienda los que dicen, de las grandes fortunas no cotizan como deberían. Luego hablan de lo de Hacienda somos todos menos unos pocos. Aquí se ha indultado, en sucesivos gobiernos, a Botín, a Ibarra, a todos los grandes... ¿Queréis hablar de Navarra o de España? Bueno, vamos me estás hablando de grandes generales. De Navarra porque además el tiempo se nos va. Así que, concreción, ¿cómo se va a favorecer a los trabajadores navarros con las políticas que se pueden establecer en Madrid? Quitando la reforma laboral y metiéndole mano de una vez por todas al tema de la corrupción, que está... como hemos podido observar durante los últimos años, porque está desde la Casa Real hasta tu partido, el PP, hasta el PSOE en algunos sitios, hasta las cejas. Partido Socialista, en favor de los trabajadores, sí una medida importante. Pues sí, la educación, algo esencial. Educación, la educación pública y la educación de todos es lo que genera igualdad de oportunidades, es el conocimiento. Pero no solo es una cuestión de justicia social, estos recortes en educación que ha tenido el Partido Popular, sino que es una cuestión de competitividad. Ciudadanos mejores formados, dar oportunidades a que todos podamos acceder a una formación en un mercado global implica una mejor competitividad de Navarra. Y también algo que también ha sido castigado por el cuatripartito nacionalista es la inversión en investigación y desarrollo, en cuestiones tan vitales para el interés de Navarra como, por ejemplo, las energías renovables, donde el cuatripartito nacionalista ha bajado el presupuesto nada más y nada menos que a la mitad. Por lo tanto, es un cuatripartito que no le estamos entendiendo su visión de futuro, no entendemos su proyecto. ¿Cómo mejora la calidad de vida de los trabajadores españoles? Yo voy a dar respuestas concretas a problemas concretos. Vamos a ayudar a los autónomos, le vamos a quitar esa mochila de 300 euros que van a tener. Van a pagar según lo que ganen. Va a haber un complemento salarial, porque hay mucha gente que trabajando no llega a fin de mes, porque tienen salarios muy bajos, y le vamos a hacer mediante un complemento salarial. Y luego, para fomentar el empleo y favorecer al trabajador y al empresario, hacer un contrato único.
una o dos medidas desde Dos medidas. UPyD. Contrato único indefinido, estamos totalmente de acuerdo con Ciudadanos, acabar con la dualidad del mercado de trabajo y realmente fomentar también la fidelidad del trabajador, el empresario y acabar de una vez con este sistema que es absurdo, absolutamente, con un montón de tipos de contrato y entonces tener un solo único contrato con creciente indemnización por despido conforme más años estás. Y luego, una cosa que nos parece muy interesante, que es la mochila austríaca, que es que un trabajador lleve sus derechos contraídos de paro, etcétera, etcétera, de una empresa a otra, y no cuando termine su contrato se termine, ¿no? Bueno, nos vamos a quedar con todo esto. Yo he prometido, desde luego, dejarles un minuto a cada uno para pedir el voto, pero yo creo que los programas han quedado bien reflejados. Nos hemos ido ya un poquito del tiempo con el debate, así que espero, si están de acuerdo, que, bueno, pues prescindamos de ese minuto final. ¿Están de acuerdo? Nuestros invitados un minuto final nos requieren gustaría, un minuto, pero les gustaría medio minuto cada uno, y así deberemos despedir, porque aquí tenemos que cerrar esta parte del programa. ¿Por qué votar en este caso Aldaketa? Brevemente, medio minuto. A la hora de votar, voy a parafrasear a Pablo Iglesias. No os olvidéis de la Caja de Ahorros de Navarra, no os olvidéis de las dietas, no os olvidéis de todas esas cosas, del pabellón Arena, del circuito de los Arcos, y pensad que queremos hacer las cosas de otra manera para acabar con las puertas giratorias como la de Yolanda Barcina, la última presidenta del Gobierno de Navarra. Ciudadanos. Exactamente, un poquito esto, la vieja política no ha dado resultado, ha sido, ahora actualmente ha fracasado con los problemas de la gente, buscamos una regeneración democrática, basta ya de corrupción. Yo iba a traer, también podría haber traído muchas cosas de periódicos de corrupción, de ERES, de Púnicas, de Gürtels, pero no he querido traerlo porque creo que hay que mirar al futuro. Regeneración y espíritu del 78. ¿Por qué el voto a UPyD? Bueno, hechos y no dichos, ¿no? ¿Quién ha puesto una denuncia y ha puesto ante el tribunal a Rodrigo Rato? UPyD. ¿Quién ha denunciado a la familia Pujol? UPyD. ¿Quién ha denunciado a Mas en Cataluña? UPyD. ¿Quién se ha negado a entrar en el Consejo General del Poder Judicial y en el abyecto y absurdo reparto del Poder Judicial por los políticos que luego tienen que ser juzgados por los mismos que nombran? UPyD. O sea, hechos y no dichos. ¿La petición del Partido Socialista? El Partido Socialista se diferencia de manera clara entre estos dos bloques, el bloque de la derecha y el bloque del cuatripartito nacionalista. Defendemos Navarra y por eso proponemos una reforma donde aparezca su nombre literal, la Comunidad Foral de Navarra, máxima protección de Navarra, pero nos diferencia de la derecha en que tenemos un proyecto social para Navarra y para España. Frente a esta política de bloques que hemos visto en las listas del Senado, quiero recordar una cosa. Los ciudadanos pueden elegir aquellas personas que consideren que mejor representan sus intereses. Y quiero decir que frente a la política de bloques del Partido Popular y del cuatripartito nacionalista, recordar aquello que dijeron los padres manifestándose contra la paralización del PAI por parte del cuatripartito nacionalista. Cabemos todos. ¿UPN, Partido Popular? Bueno, yo creo que España crece económicamente en estos momentos, España crea empleo y nuestro partido persigue la corrupción. Vamos a seguir persiguiendo la corrupción y a los corruptos. La corrupción es de las personas, no de los partidos. Y yo creo que en esas elecciones para el Senado se presentan única y exclusivamente dos bloques y van a ser los votos útiles, o lo UPN-PP o el grupo de Bildu y Aldaketa. En definitiva, ahí está el debate. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por expresar con detalle algunos de los temas que llevan en sus programas. Señor Arellano, señor Mozota, señor Zamora, señor Magdalena, señor Pérez Lapazarán, gracias por protagonizar este debate de candidatos al Senado por Navarra. Gracias y muy buenas tardes. Gracias. Nosotros tenemos que hacer ahora una breve pausa y seguimos con otros contenidos en esta tarde intensa.